En este momento voy a hablarles acerca de aspectos relacionados con el corazón. Para comenzar quiero recordarles cuál es la función principal de este sistema cardiovascular, la cual es la contracción de forma rítmica para enviar sangre oxigenada al resto del cuerpo. Esta es la función primordial que hace este sistema cardiovascular. Como siguiente punto, voy a hablarles acerca de la hemodinámica. Estas son procesos y fuerzas que intervienen en el movimiento de la sangre por el sistema cardiovascular. Básicamente, la hemodinámica actúa o interviene en lo que es la sangre por medio del sistema cardiovascular. Como siguiente tema, les voy a hablar acerca de lo que es el ciclo cardíaco. Y antes de empezar, quiero darles el concepto de este ciclo cardíaco. Este ciclo cardíaco es la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repiten en cada latido cardíaco. Básicamente, el ciclo cardíaco son los mecanismos eléctricos que se repiten en cada latido que hace el corazón. Para que exista o se genere este ciclo cardíaco tiene que existir o se tiene que generar un potencial de acción para poder generar o para que pueda surgir lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se divide en dos fases: la diástole, que es la fase de relajación, y la sístole, que es la fase de contracción de lo que es el corazón. Voy a empezar a explicarle las fases que tiene este ciclo cardíaco. Y bueno, voy a comenzar. Bueno, como pueden ver, aquí encontramos el ciclo cardíaco, que comienza con diástole auricular. Aquí las aurículas se llenan, todas las válvulas están cargadas. Fase 2, la diástole auricular. Aquí existe lo que es la presión auricular y los ventrículos se llenan. Fase número 3, inicio de sístole de auricular. Las aurículas se contraen, ventrículos están llenos. Fase número 4, inicia sístole ventricular, inicio de contracción ventricular, la presión cierra. Y fase número 5, sístole ventricular, ventrículos se contraen, presión ventricular sube, válvulas aórtica y pulmonar se abren, la sangre es impulsada a la arteria aorta y pulmonar en lo que es la fase número 5. Y la fase número 6, que es la diástole ventricular, las ventrículas se vacían, ventrículos se relajan, válvulas aórticas y pulmonar se cierran. Estas son las fases del ciclo cardíaco, en la cual se hace el proceso de lo que viene siendo la expulsión o el movimiento de la sangre. Este tema
tema quiero hablarles acerca de la precarga, quiero darles el concepto de este tema, de esta parte. La precarga es una medición o estimación de volumen ventricular telediastólico, esto quiere decir final de la diástole, y dependiente del estiramiento del músculo cardíaco previo a la contracción. Básicamente la precarga es la medición o estimulación del volumen al final de lo que es la fase de la diástole por medio del estiramiento del músculo cardíaco. El siguiente tema que voy a hablarles es sobre la poscarga. Una es procarga y la otra es poscarga. Quiero que sepan diferenciar o puedan ver que son diferentes, que no son los mismos conceptos básicamente. Bueno, la poscarga es la presión de la pared miocárdica necesaria para vencer la resistencia o carga de presión que se opone a la eyección de sangre, o sea, a la expulsión de sangre desde el ventrículo durante la sístole. Básicamente la poscarga es la presión de la pared del miocardio y la procarga es una medición o estimación del volumen de ventricular al final de lo que es la diástole. Para continuar quiero darles o explicarles acerca del volumen diastólico final. Este es el volumen de sangre que llena el ventrículo del corazón al final de la fase de relajación del mismo, es decir, al final de lo que es la diástole. Un ejemplo de o una referencia del volumen diastólico, por ejemplo, en un adulto este volumen oscila entre 120 y 140 mililitros. El siguiente tema es la presión diastólica final. Se considera como la presión diastólica el momento en que los ruidos desaparecen. Básicamente a esto se refiere lo que es la presión diastólica final, que son los ruidos o los latidos que hace el corazón. La circulación coronaria, quiero hablarles acerca de este punto, que es muy interesante también, ya que el músculo cardíaco, como cualquier otro órgano, básicamente necesita sangre rica en oxígeno para sobrevivir. Hay cuenta que el sistema o el aparato que hace que le llegue la sangre y todo esto se le conoce, se le denomina como circulación coronaria. La circulación coronaria básicamente comienza con lo que es la aorta, que es el principal conducto de suministro de sangre del organismo. Se ramifica en dos vasos sanguíneos coronarios principales, que también se le conocen como arterias a estos vasos sanguíneos. Estas arterias coronarias ramifican a su vez en arterias más pequeñas. Que suministran sangre rica en oxígeno a todo el músculo cardíaco. Y la arteria derecha suministra sangre al lado derecho del corazón
el lado derecho del corazón es más pequeño porque envía sangre a los pulmones, y la arteria coronaria izquierda, que se ramifica en la arteria descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja, suministra sangre al lado izquierdo del corazón. Más que nada, la circulación coronaria son las arterias y los vasos sanguíneos donde pasa lo que es la sangre, que básicamente es esta parte. O sea, son aquellas arterias o aquellas venas donde la sangre va pasando en lo que es el corazón, en lo que es este aparato. Básicamente son estas venas, estas arterias en la cual pasa la sangre. Y para finalizar, como último tema, tenemos lo que es la perfusión miocárdica, que es una prueba de imagen. Esta permite estudiar lo que es el flujo sanguíneo. Y bueno, en resumen de todo esto, básicamente estos puntos son muy importantes, o más que nada debemos de como les decía, estos temas son muy importantes para el corazón o el sistema cardiovascular, ya que estos interactúan en lo que es la función que hace el corazón. Están relacionados con aspectos de lo que es el flujo de la sangre, la contracción, lo que son las fases del ciclo cardíaco, la circulación coronaria, etcétera. Y bueno, más que nada el corazón es el que hace la función de la contracción a través de arritmias, es decir, a través de rítmicas, para enviar sangre oxigenada a todo el resto de nuestro cuerpo.